Un saludo a todos ustedes, estudiantes del noveno grado. En este momento vamos a observar los contenidos para la semana 17 en esta fase 3 y pongamos más atención desde la página 153 hasta la página 161. Entonces, observando los contenidos, el primero que nos presenta es cuerdas y arcos de la circunferencia. Recordemos que venimos hablando de los ángulos inscritos y ángulos centrales. Entonces ahora vamos a ver cómo esto se aplica en las cuerdas y arcos. Observemos la figura que nos presenta AB y CD. Ya nos dice que son iguales. Entonces, a partir de saber que son iguales, vamos a comparar la longitud de las cuerdas, ¿verdad? Vaya, son iguales los arcos, entonces vamos a establecer que son iguales las cuerdas. ¿Por qué criterio? Criterio lado, ángulo, lado, que es un criterio de congruencia de triángulos, ¿verdad? Que estudiamos en el 8º grado. Bueno, entonces ahorita la información que nos interesa es la que nos dice el comprende. En una circunferencia, si la medida de sus dos arcos es igual, entonces la medida de sus cuerdas también son iguales, ¿verdad? Eso es lo que nos interesa. Y aquí nos muestra otra vez despacio la comparación, ¿verdad? O el recíproco de la demostración del inicio. ¿Qué pasa si son iguales las rectas? Pues entonces los arcos son iguales, ¿verdad? El teorema es reversible, por así decirlo, ¿verdad? ¿Y para qué me va a servir eso? Pues me va a servir para observar algunas características principales que se cumplen dentro de la circunferencia. Y aquí dice los puntos, me menciona los 6 puntos, divide la circunferencia en 6 arcos iguales. Clasifica las figuras que se forman uniendo los puntos indicados en cada literal. Vaya, ahí está el literal A, B, C. ¿Qué es lo que se forma? Pues se forma un triángulo isósceles, ¿verdad? Porque sus dos arcos son iguales. Si ocupo AB, DE, ¿qué es lo que se forma? Pues un rectángulo porque entre ellos los arcos son iguales. Y el E que me interesa también, si uno todos los puntos, lo que se forma es un hexágono regular, con todos sus lados iguales, porque todos los arcos me dijo que eran iguales, entonces también todas las cuerdas son iguales. En esta página, entonces, lo que tengo que hacer es observar y construir las figuras. Un último ejemplo, si uno los puntos AC y también D, ACD, ¿verdad? Lo que se forma es un ángulo, un triángulo rectángulo, ¿verdad? Un triángulo rectángulo. Y ustedes ahí pueden observar cómo se va a formar porque pasa por el centro, ¿verdad? Pasa por el diámetro. Y así siguen observando las figuras y respondiendo. Después de la página 153, van a pasar a resolver la página 155. La página que queda pendiente, pues la vamos a estudiar más adelante en la semana de repaso. En la 155 sí nos interesa el tema que se llama paralelismo, ¿verdad? Y ahí están las dos figuras, ¿verdad? O mejor dicho, una sola figura, la circunferencia, dos rectas, que vamos a establecer si son paralelos, ¿verdad? Si son paralelos o si entre ellos se cortan. Y ahí tenemos la figura, dos arcos. Podemos ver los arcos. Podemos ver los ángulos que son iguales y por eso se llama ángulos alternos internos, ¿verdad? Y eso ya es un tema que les suena a unidades pasadas, donde veíamos que los ángulos son iguales si están entre líneas paralelas. Por eso establecemos que esas dos cuerdas son paralelas, ¿verdad? Ahí están los arcos y se demuestra que son ángulos alternos internos y por eso se llaman rectas paralelas. Y es el recíproco otra vez.
Y aquí me dice, determina cuáles de los siguientes literales son condiciones suficientes para que 4 puntos consecutivos en la circunferencia cumplan que al menos hay un par de cuerdas paralelas. Entonces, miren, la única que cumple que son rectas paralelas es cuando hay ángulos iguales, ¿verdad? Cuando hay ángulos iguales, nosotros podemos definir que son rectas paralelas. Entonces, yo les recomiendo construir la circunferencia, dibujar cualquiera 4 puntos, como lo indica aquí, A, B, C, D, y ir analizando cada par de arco, ¿verdad? Cada par de ángulos, todo lo que ahí nos va pidiendo. Bueno, entonces, después de la página 155, tenemos la página 156, que es parecido a lo que les pedí en el lapicito, ¿verdad? Hay cualquiera 4 puntos, dice aquí. Y hay un punto afuera. Entonces nos dice, ambos ángulos comparten el segmento AC. Demuestra que los puntos están dentro de una misma circunferencia. ¿Cómo voy a demostrar que están dentro de una misma circunferencia? Ahí se va despacio demostrando la igualdad de los ángulos. Miren, en la opción 1, en la opción 2, en la opción 3. Entonces me dice, si dos ángulos iguales además comparten un segmento en sus aberturas, entonces los 4 puntos están sobre la misma circunferencia. Este es como un teorema que nosotros necesitamos aprenderlo, ¿verdad? Es un teorema. Entonces, este teorema nosotros lo leemos nuevamente y aquí me dice que están miren, la figura es un cuadrilátero, ¿verdad? Que está cortada con sus diagonales y me dice, ¿verdad? Ambos comparten el segmento CV. Aquí está, CV, perdón. CV lo comparten y efectivamente forman ángulos de 60, ¿verdad? Pero completo mide 66 grados. Entonces lo que me pide encontrar es observar si están dentro de una misma circunferencia, ¿verdad? Y al demostrar yo la igualdad de los ángulos 2 a 2, puedo decir que están sobre una misma circunferencia, así como se iba demostrando acá anteriormente. Entonces, lo que van a hacer ustedes es demostrar que son iguales 2 a 2 y entonces establecer que efectivamente están sobre una misma circunferencia. Así van a ir analizando cada uno de las figuras de los cuadriláteros, ¿verdad? En la 157, pues vamos a hablar del ángulo semi-inscrito. Ya habíamos visto un tema que se llamaba ángulo inscrito. Ahora, ¿qué es eso de semi-inscrito? Pues que está inscrito solo un lado del ángulo, ¿verdad? La mitad. Porque el otro lado del ángulo está fuera de la circunferencia. Para que me entiendan esto, vamos a ver la figura. Miren, el ángulo ABP. O sea, este ángulo, ¿ven? ABP. ¿Qué pasa? Un lado está dentro, mientras que el otro lado está afuera de la circunferencia. Vaya, entonces allí empieza a hablar del ángulo inscrito, ¿verdad? Que 2 veces, el ángulo central es 2 veces el ángulo inscrito, ¿verdad? Me empieza a hacer la demostración. Y ahora voy a llegar a una idea fundamental que ya no debo olvidar en esta unidad 7. Esa idea que ya no debo olvidar en la unidad 7 dice el ángulo formado por una tangente y una cuerda de la circunferencia se llama ángulo semi-inscrito. En una circunferencia, la medida de un ángulo semi-inscrito es igual a la medida o a la mitad del ángulo central que subtiende el mismo arco que la cuerda. El mismo arco que la cuerda. Va, entonces, aquí ya nos da algunos ejemplos, miren. Entonces, el ángulo central.
Ahí lo tenemos. El ángulo central en este caso va a ser el doble, ¿verdad? El doble, 53. Entonces el doble es 106. Mientras que aquí el ángulo central es 138, el semi-inscrito va a valer 69. Y creo que ya ustedes hicieron un análisis. Quiere decir que el ángulo inscrito mide igual que el semi-inscrito, ¿verdad? Pero son diferentes. Ya vimos por qué. Porque el semi-inscrito tiene un lado dentro de la circunferencia y el otro lado fuera de la circunferencia. Y entonces les voy a pedir que analicen cada uno de estos. En el literal B, por ejemplo, ¿cuál va a ser la respuesta? Ángulo semi-inscrito, 30 grados, ¿verdad? En el literal B. Bueno, entonces, para esta unidad 7, ahí vamos a finalizar ya lo que continúa en estas páginas. Vamos a buscar un momento oportuno en el repaso para hacerlas. Y van a pasarse a la unidad 8. Les voy a pedir que la rotulen en su cuaderno, ahí toman una página, escriben medidas de dispersión y solamente leen la información, ¿verdad? Como la estadística y las medidas de tendencia central se han utilizado en diferentes etapas de nuestra sociedad para demostrar comportamiento, ¿verdad? De poblaciones, de la economía. Muchos ramos se representan o se analizan utilizando la estadística, ¿verdad? Entonces nos queda un contenido que es esta página, ¿verdad? Que nos presenta como primer tema de la unidad 8, rango para datos no agrupados. Entonces yo tengo aquí una serie de datos y nos dice, en la tabla se presenta la tarifa mensual en dólares por el servicio de agua potable en 2 residenciales. Ahí está la residencial 1, la residencial 2. ¿Cómo se calcula la media aritmética, mediana y moda para datos no agrupados? Ajá, vamos a tener que recordar, ¿verdad? Recordar. La media aritmética suma los datos y divide entre el total de datos. O sea, entre 6 en este caso. Y aquí suma los 7 datos y divide entre 7. Esa se llama media aritmética. La mediana, ordeno los datos de menor a mayor y el que quede en el centro, ese va a ser la mediana. Mientras que la moda se trata del dato que más se repite. Bueno, eso que nos pedía, aquí está establecido, aquí hay ejemplos, miren, residencial 1. Ahí están ordenados, se sumaron, se dividieron entre 6 y la media aritmética es 13. La media aritmética también se conoce como promedio, ¿verdad? Sumar los datos y dividirlos entre el total de ellos. Luego observamos el tema de la mediana, que si son una serie de datos par, o sea, tienen número de datos par, se sumen los dos datos del centro y se dividen entre 2. En este caso, como los dos datos son 12, pues la mediana es 12. La moda, ¿cuál es el dato que más se repite? El dato que más se repite es el 12. Miren, aparece 3 veces, ¿ves? Y luego de la residencial 2, hacen el mismo proceso. Sumar los costos y dividir entre 7. Y nos da de media aritmética 12. Luego, ¿qué dato queda en el centro? Miren, como son 7 datos, de una sola vez queda un dato en el centro. Esa cuarta posición ya es la mediana, que también es 12. Y finalmente la moda también es 12, ¿verdad? Porque 12 es el dato que más se repite. Y ahí nos presenta ordenado cuáles son, ¿verdad? La media aritmética de las 2 residenciales, la mediana y también la moda. Ahora, ¿qué es el rango? El rango solamente es el dato mayor y el dato menor restados entre ellos. Por eso es que en la residencial 1, como el dato mayor era 18, se le resta 11 y obtenemos 7. Mientras que en la residencial 2,
como el dato mayor es 14, se le resta 10 y obtengo 4, ¿verdad? Bueno, ¿qué son las medidas de dispersión entonces? Son las medidas que me quieren encontrar qué tanto se dispersan los datos entre ellos, qué tanto están alejados entre ellos, pero cómo los puedo analizar a partir de la media aritmética. Entonces, el rango, aquí me lo explica, es una medida de dispersión para una serie de datos no agrupados, es igual a la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Y el rango también lo puedo llamar como amplitud. Amplitud. Aquí tenemos, miren, si se fijan los datos, no están ordenados, ¿verdad? Entonces, por favor, no se les olvide primero ordenar los datos. Cuando ya ordenen los datos, ya pueden hallar el rango. Porque aquí me dice, ¿cuál serie, en cuál serie los datos están más dispersos? ¿Cómo lo van a encontrar? Pues encontrando el rango. Tenemos que el dato menor es 20.2, ¿verdad? El dato menor es 20.2 y el mayor es 21.1 en la serie A. Entonces, si ustedes me restan 21.1 menos 20.2, la respuesta es 0.9, ¿verdad? Esa es la serie A. Serie A, rango 0.9. Ahora, ¿qué pasa con la serie B? ¿Quién es el mayor y quién es el menor? Pues el mayor de todos que se observa es 29.5, ¿verdad? Y el menor de todos es 16.4. Esa es la serie B. Entonces, lo restan 29.5 menos 16.4 y ustedes van a obtener de respuesta 14.1. Esa es la dispersión de B. ¿Cuál es el total de la respuesta? ¿Cuál es la respuesta final? La respuesta final es, la serie más dispersa es la serie B, porque tiene un rango de 14.1. Ese sería el análisis para este tema. Entonces, es bueno que estudiemos, ¿verdad? Si se nos ha olvidado lo de la media aritmética, la mediana y la moda, lo escuchan aquí como si los expliqué. Y si no, pues pueden ir a repasar otro libro, ¿verdad? De los años anteriores, cuando calculábamos esas magnitudes en el 8º grado. Espero que vayan comprendiendo, que vayan avanzando y que si tienen dudas también me las comuniquen. Así es que muchas gracias por la atención prestada. Que tengan un feliz día.